La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Buenas tardes. Hoy sustituyendo al insustituible Edmundo García, que está de viaje en Cuba. Está con ustedes Eddie Levy Rodríguez y como mi invitado especial, Arturo López Levy desde San Francisco. Espero que sea así, Arturo, ¿no? Sí. Así que muy buenas tardes a todos, y no hemos ensayado nada, no hemos hablado antes del programa, así que me gustaría empezar el programa, Arturo, contándole a nuestros oyentes y a ti que estuvimos presentes en la presentación de la encuesta que hizo el Atlantic Council este miércoles, un desayuno en el Hotel Billmore, que me impresionó mucho por el profesionalismo que tuvieron los dos hombres que presentaron esta encuesta. Ellos fueron los que hicieron las preguntas. Es una compañía muy reputable. Aparte de dar todas las respuestas que tenían que dar, hubo un panel también compuesto por Carlos Saladrigas, el profesor Guillermo Grenier, el profesor déjame ver si me acuerdo del profesor, el profesor que fue el famoso que dijo que habló de la Banana Republic, también José Acel, que es parte del grupo de Jaimito Zulicki, y ¿quién más estaba? Y bueno, yo creo que el otro profesor me regresará a la mente quién es. Es una persona muy conocida aquí, profesor de FIU, yo estoy seguro que tú sabes quién es, que ha hecho muchas encuestas sobre política latinoamericana. Como te digo, el panel fue excelente, la explicación de estos dos caballeros que fueron los que formaron esta encuesta de más de 1,000 personas a través del país, e incluyendo como 400 personas en el estado de la Florida. Yo no sé, tú sabes de la encuesta, Arturo, ¿no? Sí, yo he seguido mucho la encuesta. Okay. Yo vi completo el evento que hizo el Atlantic Council en Washington, unas dos presentaciones excelentes. Exacto. Por parte de los senadores. Aquí fue la misma presentación. Y Jeff Flake. Hubo fue por invitación, y se abrió el evento a que algunas personas hicieran preguntas. Ahí fue donde yo estuve un poco desatisfecho, porque nada más que le dieron oportunidad a 3 o 4 personas, tal vez sea por el tiempo, ¿no? Pero me pareció que podían haber escuchado algunas otras opiniones y haber escuchado algunas preguntas. Por supuesto, los que estaban en el panel, que eran, como repito, personas serias, personas con las cuales yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con algunas otras cosas, fueron cuestionados, y el único que dio una nota disonante fue el profesor José Acel, que es parte del grupo de Jaime Zulicki, que tiene, por supuesto, todos sabemos los intereses económicos que tienen algunos de estas organizaciones aquí en el sur de la Florida, y por supuesto de mantener las cosas como están, o que se pongan peor, porque como están van a seguir recibiendo los millones de dólares que reciben con la idea de ayudar a la disidencia en Cuba, y si se pone peor probablemente recibirán más, porque eso ya es aparte de lo que es establecido en el país, y eso es lo más difícil de cambiar aquí. Digo disonante porque cuestionó la integridad intelectual de los que hicieron la encuesta, sabiendo él perfectamente que la metodología es la misma que se hace en cualquier encuesta seria. Este señor quería
que en la encuesta se preguntaran sobre los derechos humanos en Cuba. Por supuesto, eso no era parte de la encuesta, las preguntas no tenían nada que ver con eso. Y también sobre la situación de Alan Gross, que también hubiera sido totalmente alado por los pelos. Pero bueno, desde que tú conoces la encuesta y el resultado, yo quisiera que tú me dieras a mí y a nuestros oyentes tu opinión sobre esta encuesta, que yo considero que es importante. Ahora, la pregunta mía que yo hubiera hecho es, bueno, ¿y ahora qué? Así que quiero oír lo que tú tienes que decir sobre esto, Arturo. Bueno, mira, yo creo que esa encuesta es una encuesta muy importante y la institución que la ha auspiciado, que ha sido el Atlantic Council, es una de las instituciones más importantes en términos de los tanques pensantes en Washington de política exterior. Si uno sigue el comportamiento o los reportes del Atlantic Council, uno nota que el Atlantic Council ha estado en el centro de las propuestas sobre política exterior norteamericana en los últimos 20 años. Hasta el otro día, el director del Atlantic Council era el ex senador Chuck Hagel, que en este momento es el secretario de Defensa del país. Este centro, que es un centro muy interesante, que es el Aldine Ash Center, bueno, tú que vives en Florida, tío, sabes mejor que se trata de una filántropa de ahí del sur de la Florida y que ha puesto dinero para lo que es el estudio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina como parte de la relación transatlántica. Un elemento importante de esta encuesta es que sí hay algunas preguntas que, primero, hay preguntas que son hechas sin ningún tipo de sesgo o introducción para empujar al encuestado hacia a un lado o al otro. Cuando se hacen ese tipo de preguntas, no queda ninguna duda de que hay una mayoría en la población norteamericana, una mayoría en la población latina norteamericana, una mayoría en la población cubanoamericana, una mayoría en la Florida y una mayoría en New Jersey que es favorable a un cambio de política hacia Cuba. Hay también conciencia en todos esos sectores, a través de todos esos sectores, de que la política de embargo hacia Cuba ha sido un fracaso. En términos de detalles, hay rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, que es un tema muy importante. Hay más conciencia sobre el tema y la necesidad de que las personas puedan viajar a Cuba sin restricciones. Hay conciencia del poder que puede tener en una relación con Cuba, en una relación comercial, de viajes, de comunicación explícita. Y eso yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta en cuanto a esta encuesta. Ya yo no creo que la encuesta sea importante porque diga algo que casi seguro sabíamos ya. Incluso muchas de las críticas que se le han hecho a la encuesta por Mauricio Clavel Caroni y el grupo de personas que dicen de que la encuesta, por ejemplo, decían ellos que la encuesta no distinguía entre los que pueden votar y los que no, entre ciudadanos y los que no. Eso no es cierto. Si usted ve la encuesta sí tiene esa distinción, y una cosa curiosa es que aquellas personas que pueden votar incluso tienen una actitud más favorable a cambiar la política que los grupos en los cuales se cuenta a los que son residentes nada más. Entonces creo que esto hay que mirarlo con interés y me parece que la encuesta llega en el momento adecuado. Han habido editoriales de los principales periódicos de Estados Unidos a ese respecto. Ha crecido, en el caso de la Florida, el accionar de las personas que están abogando por un cambio de política, ya sea dentro de la propia comunidad cubanoamericana o en el área de Tampa, donde la congresista Cathy Castor ha jugado un papel muy importante. Yo creo que los cubanos de buena voluntad debemos agradecerle mucho a la congresista Castor por su interés, valor, por su valentía, dedicación a este tema. Arturo, por su valentía, porque tomar una posición
que no le gusta a ciertos elementos en la comunidad cubana americana, tanto de Tampa, que no son tantos, o de aquí de Miami, requiere lo que muchos otros congresistas en este país no tienen, la valentía para hablar claro y para expresarse de acuerdo con lo que ellos sienten en cuanto a cualquier asunto. Continúa. No, me parece que eso tienes toda la razón, y hay que, en alguna medida, yo recuerdo el trabajo que usted y otros empezaron a hacer, Elena Freire, Xiomara, varias personas que hicieron con la Liga Cubana Americana de Defensa, y recuerdo que muchas veces entregaban algunos premios a las personas que habían hecho por ampliar la pluralidad y la defensa de la libertad de expresión en la comunidad cubana-americana. Creo que Wayne Smith una vez recibió uno de esos premios. Sí, Wayne lo recibió también. ¿En qué podemos hacer con la congresista? Porque la congresista está haciendo un trabajo que yo creo que hay que reconocer. Gente como ella, como el congresista McGovern, como fue en su tiempo Bill de la Home, el senador Flake, un senador republicano con unas credenciales conservadoras de primera, el senador Hensy de Wyoming, que también tienen un 100% de aprobación de la American Conservative Union. En el caso de los senadores más libertarios, como el senador Rand Paul, hay que pensar en de qué manera a esas personas que han tenido un valor político extraordinario se les puede dar ese tipo de reconocimiento, porque se lo merecen. Han estado trabajando para que llegue un momento como el que estamos viendo, que se aproxima, en el cual yo creo que van a ser posibles por lo menos algunos cambios significativos en la política de Cuba, y dentro de ese contexto yo creo que está esta encuesta que tú has realzado con tanta agudeza política. Ese evento que tuvo lugar en Miami, yo creo, por ejemplo, que Guillermo Grenier es un profesor que ha estado haciendo ese trabajo ya por años, desde FIU, y creo que... Perdóname, pero el otro profesor que se me escapó en un momento fue a quien tú conoces muy bien, que es Darío Moreno. Sí, pero es interesante que según me dijeron, incluso Darío Moreno, al presentar esta encuesta, creo que dijo que los cambios que se están reflejando son reales, porque otras veces él ha publicado resultados que se supone que sean contrarios a que la comunidad cubanoamericana estuviese cambiando o algo así. Claro. Y eso cuando cualquier encuestador presenta encuestas que son favorables a la derecha cubana, de aquí, del sur de la Florida y de otras partes, de New Jersey en particular, entonces son encuestas verdaderas, ciertas, bien hechas, pero como una encuesta... Arturo, tú sabes quiénes están en la directiva del Atlantic Council. Menciona algunos de los nombres que están en esa directiva. Son personas impecables, que, repito, puedes estar de acuerdo con su política, con su agenda, con demás, pero no puedes cuestionar la altura, el conocimiento y el reconocimiento del país a favor de lo que han hecho todos los años. Está Condoleezza Rice, para los que el Atlantic Council, está Madeleine Albright, y hay otros muchos que están en esa organización, que no creo que están abiertos para cuestionamiento en cuanto a su lealtad al país, o que pueden ser acusados de izquierdistas o de castristas. Y eso fue algo que dio a entender José Hasél, cuestionando inclusive la agenda que está detrás de esto. En mi opinión fue penoso, especialmente sabiendo yo de dónde procede este individuo, ¿no? del Instituto de Jaime Zulickit. También uno de los sponsors, aparte de la señora Adrienne Arch, nosotros apoyamos el Centro de Cultura Adrienne Arch, porque creo que es algo que es necesario en cualquier metrópolis, y Miami aspira a ser una metrópolis. También fue el Instituto de Estudios Latinoamericanos de FIU, ¿no? Así que yo creo que no vale la pena cuestionar lo que hay detrás, como ellos dicen, de esto, ¿no?
y que se debían haber hecho otro tipo de encuestas. Imagínense si tú vas a incluir en una encuesta todas las preguntas que cada uno de nosotros haría, o cada uno de los que piensan diferentes harían. Sería imposible. Cuestionaron también el número de personas que participaron en esta encuesta. Una encuesta de 1,000, una encuesta de opinión de 1,000 personas es más que suficiente para que sea considerada una encuesta seria. Aquí, tú no estás aquí en Miami, pero esta encuesta ha sido muy criticada en los programitas de televisión por la noche, con mucha agresividad por parte de los que no están de acuerdo con ella, ¿no? Incluyendo diciendo cosas que son totalmente absurdas, como lo que te repito, de que no había suficientes personas a las cuales se les hizo las preguntas y lo de siempre. Bueno, a mí nunca me preguntan nada. Bueno, no te tocó que te preguntara nada, pero preguntaron a 1,000 personas. En otras palabras, aquí hay un elemento que nunca quiere aceptar la realidad, a no ser que esa realidad sea la realidad de lo que ellos piensan. Bueno, yo creo, tío, mira, por ejemplo, en eso que usted acaba de decir de quién es el Atlantic Council, hay que tener en cuenta que esa es una de las instituciones. Si uno ve los nombres, hay que pedirle a la audiencia que lo único que puede hacer para mantenerse informada ante esos programas que usted menciona que tratan de restarle importancia, es lo único que uno tiene que entrar, ir al website y enterarse quiénes han sido los que han trabajado tradicionalmente con el Atlantic Council. Son personas que están en el mainstream, en la corriente principal de la política norteamericana. Ahí hay, empezando por Henry Kissinger, George Shultz, bueno, puedo seguir de Richard Armitage, Wesley Clark, entre los directores honorarios está Colin Powell, Condoleezza Rice, entre los miembros está el embajador Thomas Pickering, que ha sido una persona que es toda una institución en la diplomacia norteamericana, Paula Bobriansky, el senador Christopher Dodd. Bueno, no me acuerdo ahora además. Pero está accesible en la internet. Para eso que cuestionan quién está, porque siempre hay como algo sórdido o macabro, de acuerdo con esta gente, detrás de cualquiera de estas cosas. Y entonces ya se ha puesto en cuestionamiento eso. ¿Quién es el Atlantic Council? Pero entonces las personas que no saben, como tú que lo has dicho bien claro, quiénes están allí, si tienen acceso a la internet, simplemente pueden ponchar y buscar atlanticcouncil.org o .on, no sé exactamente cuál de los dos sería, pero entonces verían el calibre de las personas que están allí. Prácticamente de lo que estoy mencionado hay bastantes que fueron secretarios de Estado, así que pero bueno, esta gente va a creer lo que ellos quieran creer y no lo que la realidad les dice. Secretarios de Estado que no estén ya por escrito, incluso de políticos importantes que han tenido que ver con la política exterior norteamericana, que no esté ya por escrito, que ellos consideran que el embargo no tiene sentido, incluyendo al propio presidente, que en varias ocasiones, cuando estuvo en el Senado y cuando está corriendo para el Senado, digo que el embargo era una política estúpida y que solo le hacía daño a las personas inocentes de Cuba. Empezando también por Hillary Clinton, que consideró una verdadera barbaridad que ella se haya tenido que sentar al lado de Bill Spin en una reunión de primera dama y que no pudo conversar, que la idea era que no podían verla conversando con Bill Spin, lo cual era una locura, que a un país democrático como este sea al cual le impongan a sus dirigentes a través de los caprichos de 3 o 4 políticos cubanoamericanos, le impongan ese tipo de conductas que no son apropiadas a la dignidad de una potencia democrática. Sí, pero bueno, fíjate, ahí yo difiero de ellos completamente, y te digo por qué. Porque imponer una cosa tú le puedes imponer a algo o a alguien que se lo deje imponer, y no hay razón válida ninguna para que eso sea así, para que un grupo
de 3 o 4 o 5 o 10 vaya contra lo que es los mejores intereses, son los mejores intereses de este país, porque el embargo obviamente le hace daño a Cuba, pero también desde un punto de vista internacional le hace daño a los Estados Unidos. Y la prueba es que todos los años cuando toman el voto en las Naciones Unidas, simplemente hay 1 o 2 o 3 máximos países que están de acuerdo con el embargo, y son países que son dependientes de algún modo político o económico de los Estados Unidos, como lo es Israel, que completamente vota siempre a favor de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también votan siempre a favor de Israel, y entonces sacan algunas de las islas estas desconocidas del Pacífico, como Palau o como cualquiera de las otras islas de Indochina, que también dependen prácticamente para su existencia por los Estados Unidos. Pero el voto está claro en las Naciones Unidas, y más en la América Latina, donde nosotros vivimos. Ese es un punto que se ha discutido en la OEA, que se ha discutido en todos los foros, que todos o la mayoría de todos los presidentes de la América Latina le han hecho saber que no son amigos de Cuba, porque también se cree que si tú votas contra el embargo, tú estás votando a favor de Cuba. Ninguno de estas personas que tú mencionaste en el Atlantic Council pueden llamarse amigos del gobierno de Cuba. No lo son. Deben ser amigos de este gobierno y por supuesto, repito, son ciudadanos de importancia en la política de este país. Entonces yo no acepto que estos 4, 5 o 10 cubanos americanos y sus intereses puedan ir sobre lo que debe ser el interés principal del país. Ahí es donde yo tengo un problema tanto con Hillary Clinton como con el mismo presidente, que tienen una opinión prácticamente en privado, pero otra en público, y ahí es donde yo difiero. Yo creo que si tú quieres ser intelectualmente honesto, tú no puedes tener dos opiniones al mismo tiempo, porque entonces a la hora de votar o a la hora de tratar de llevar a un voto o tomar decisiones que pueden ser tomadas inclusive por el presidente de la oficina ejecutiva, no lo hacen, porque siempre se le pide, los que están opuestos a todas estas cosas que son para beneficio del pueblo cubano, por sobre el gobierno cubano y por supuesto de los Estados Unidos, no lo hacen porque no quieren buscarse problemas. Lo mismo me han dicho a mí personas en el Congreso norteamericano. Bueno, yo no quiero buscarme un lío con los cubanos porque tenemos que, hay veces que necesitamos el voto de ellos para que apoyen algunas de nuestras propuestas, y entonces como un juego entre ellos, entre el Congreso norteamericano, de tú me das y yo te doy, y ahí pierde el pueblo de Cuba y pierde el prestigio y la credibilidad de los Estados Unidos en los ojos del mundo. Esa es mi opinión. Bueno, mire, tío, yo quiero en eso decir varias cosas que son lo que hay que hacer y es lo que se ha estado haciendo para cambiar un poco este juego y ese tipo de política. Y primero quiero decirle algo sobre lo que usted mencionó de Israel. Y yo creo que es un país que es muy querido tanto para usted como para mí. Y yo he averiguado, he tratado de entender ese voto de Israel en las Naciones Unidas. Incluso cuando he estado en Israel, estuve el año pasado en una conferencia en la Universidad de Jerusalén sobre Cuba, y con tremendo orgullo los diplomáticos israelíes y las personas en Israel que tienen que ver con la política exterior explican y te dicen por qué, y te dicen, bueno, mire, tenemos una alianza con Estados Unidos y Estados Unidos ha estado por nosotros votando en las Naciones Unidas cuando nosotros lo hemos necesitado, y nosotros no podemos hacer menos que reciprocar. Pero déjeme decirle que también con tremendo orgullo le dicen de que Israel no obedece en ningún sentido las leyes del embargo norteamericano, ni admite que Estados Unidos le imponga a las compañías israelíes un embargo que ellos no han aprobado. Un dirigente israelí, que yo sé que es polémico, yo sé que alguna gente
en la izquierda me han atacado por el respeto que yo siempre he tenido por él. El recién fallecido primer ministro Ariel Sharon dejó bien claro, y eso que Israel cumpliría solo las leyes israelíes en relación al comercio con Cuba. Y Rafi Eitan, que fue ministro en el gobierno del primer ministro Sharon, y que fue su amigo, que también falleció, uno de los oficiales del Mossad, que tuvo la gloria de secuestrar, y de secuestrar no, fue capturar en Argentina al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Él dirigía una compañía que tenía inversiones en Cuba y nunca tuvo problema con la ley israelí, porque Israel, aunque vota de esa manera en las Naciones Unidas, jamás ha aceptado eso que sería una violación de su propia soberanía. Yo lo sé, Arturo, me están avisando que tenemos que ir a los comerciales. Me interesa mucho terminar el tema este sobre el voto de Israel en cuanto al embargo y demás y demás. Así que después de los comerciales regresaremos con nuestros oyentes para seguir esta interesante conversación con Arturo López Levy. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Marazul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos. Y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travelers License. Registración ST17127. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. De regreso, en la tarde se mueve, hoy como invitado especial Arturo López Levy y Eddie Levy Rodríguez, quien les habla, sustituyendo a Edmundo García. Continúa, Arturo, sobre lo que estaba diciendo sobre la posición de Israel en cuanto a Cuba y el embargo. No, estaba ya casi terminaba. Estaba diciendo que las personas que incluso hablan de eso y dicen, no, pero Estados Unidos está apoyado por Israel. Bueno, está apoyado por Israel en el voto. Ese día van allí y votan y ya. Pero ni siquiera Israel está apoyando a los Estados Unidos en eso. En el tema de defender el embargo, Estados Unidos está en una permanente soledad. Y como tú dices, la razón está
Primero, porque es una política que es tan violatoria del derecho internacional y tan irracional que el resto de los países no siente que vale la pena apoyarlo. Segundo, porque dentro del propio establishment de política exterior norteamericana, dentro del propio aparato, muy poca gente se toma en serio esto de la defensa del embargo. Hay que leer, como tú decías, las personas que son parte del Atlantic Council y que han escrito sobre este tema del embargo, empezando por Henry Kissinger, el chairman, el presidente del Atlantic Council, que es el ex gobernador de Utah y embajador en China, John Huntsman, y que fue precandidato presidencial republicano en la elección pasada. John Huntsman, todo su razonamiento a favor de la inversión de negocios en China es contrario en la lógica a la idea de un embargo contra Cuba, porque todo lo que John Huntsman habló en todo su periodo de embajador en China y lo que ha hablado sobre, porque él habla chino también y tiene incluso, creo que tiene una hija que él adoptó que es china, y todo, él cuando ha discutido el tema de relaciones Estados Unidos-China ha puesto un énfasis en el papel promotor de los derechos humanos, en ampliación de las libertades, en mejoría del acceso a la información que se relaciona a la inversión de negocios en China y al comercio, los contactos, las becas a estudiantes chinos, que hay más de 100.000 chinos que vienen a los Estados Unidos a estudiar al año, y que es ilógico pensar que desde esa lógica se pueda defender el embargo. Entonces, todas esas personas que están contra el embargo, cuando uno las escucha, yo no sé si es el caso de John Huntsman, pero en el caso de Kissinger, por recordarlo, tío, usted que lleva tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, usted tiene que acordarse de Nixon. Nixon, antes de morir, escribió en sus memorias que el embargo se Cuba era una de las políticas más estúpidas que había. Y obviamente, yo que he venido para acá y me he beneficiado del hecho de poder vivir en este país, no puedo hablo con la autoridad de un ciudadano, pero en el caso suyo, que usted sacrificó años de su vida sirviendo a este país en uniforme, por lo cual siempre hay que estarle agradecido de su servicio en uniforme en el ejército, en la Fuerza Armada Norteamericana, tiene toda la autoridad de decir que usted dio el paso al frente para defender los intereses nacionales de este país, y todos esos políticos están fallando cuando de esa manera tan poco ética subordinan el interés nacional de los Estados Unidos a este grupo pequeño de políticos que han convertido en el apoyo al embargo un negocio. Bueno, con una agenda muy estrecha, y tú lo has dicho, la palabra es el anticastrismo, es una de las industrias más importantes que hay en el sur de la Florida. Aquí también se hace saber a través de los medios de comunicación controlados por la extrema derecha cubana, sin razón, por la cuestión esta del miedo al miedo, que toda la posición de cambiar y de terminar con el embargo, y por supuesto de una de las cosas más ilógicas, más irracionales, más crueles, más estúpidas que existe en la política norteamericana hacia Cuba, es tener a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo. Eso no lo cree nadie en el mundo. Sin embargo, esa es la excusa en que se basan. Tú lo oyes aquí diciendo, bueno, pero Cuba está en la lista de países ellos saben, lo mismo que están diciendo, saben que esa es una lista donde pueden poner a Cuba en cualquier lista negra que se aparezca por ahí. La pusieron en una isla, en una lista de países que traficaban sexualmente con niños, eso es un insulto a los cubanos, a todos los cubanos, los que viven aquí y los que viven allá, porque es una mentira tan grande y tan vil y tan vulgar que no cabe en lo que este país dice promover en el mundo. Los republicanos también, como Jeff Flake, el mismo Jeff Flake ha hablado conmigo y me ha dicho, mira, yo no tengo nada que ver con Cuba, ni me gusta ese gobierno, nada. La posición mía está basada en lo que yo creo que los Estados Unidos debe hacer como país, de no debe restringir viajes ni que debe entrar, porque eso va contra la primera enmienda, va contra lo que nosotros predicamos en el resto del mundo. Esa es la posición de Jeff Flake, no es porque sea de izquierda, al contrario, Jeff Flake es uno de los conservadores
más grande que tiene el Senado norteamericano, pero tiene una posición como norteamericano, no que no quiere favorecer al gobierno de Raúl Castro ni nada de eso, simplemente ve las cosas como la ven o como la deben ver los buenos norteamericanos, los que creen en la primera enmienda, los que creen en el derecho de los norteamericanos a viajar a donde ellos quieran a su propio riesgo. Pero lo que yo no voy a aceptar nunca es que personas, yo mencionaste a Nixon y lo que dijo, y sí, lo que dijo, lo dijo y es verdad, está ahí, pero sin embargo no hizo nada para levantar para tratar de mejorar las condiciones o las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a pesar de que él fue el que abrió la puerta a China con el famoso política del ping pong. Pero aquí ya no hay remedio. Mira, ha llegado el momento de definición donde los norteamericanos en el Congreso y los norteamericanos en el país que tengan algo que decir sobre Cuba, lo digan sin miedo, y que si hay que hacer las cosas para beneficiar a los Estados Unidos y beneficiar al pueblo de Cuba, que nunca ha sido muy tomado en consideración en esto, tienen que hacerlo, deben hacerlo. Mira, nosotros hemos llevado con Jewish Solidarity a Cuba varios miles de ciudadanos norteamericanos, en su mayoría, por supuesto, judíos. Así que yo no necesito esta encuesta que acabo de hacer. Esa encuesta me la han hecho a mí los que han viajado a Cuba, diciendo, pero ¿cómo es posible? Pero yo no sabía. Pero ¿qué puedo hacer? Siempre le digo lo mismo, chicos, si tú puedes hacer, sí, llama a tu congresista, llama a tu senador, dile cuál es la política que tú que crees que es el país, que tú crees que las cosas... Y no es porque lo han llevado, como dicen aquí la gente, los guías turísticos los han llevado nada más que a ver cosas que debes ver. Mentira. Tú, Arturo, sabes, porque tú has ido a Cuba con un grupo también, que la gente hablan con el pueblo, que la gente camina por La Habana Vieja, que caminan por los lugares, que van a cualquier lugar, que van a un museo, que no están restringidos a hablar con miembros de la seguridad del Estado. Esas son las mentiras groseras esas con las cuales nosotros tenemos que vivir aquí. Yo sé lo que piensa la gran mayoría del pueblo norteamericano en cuanto a Cuba, especialmente esos que han ido a Cuba y que siguen yendo a Cuba y no van a Cuba a buscar jineteras, ni a divertirse, ni a tomar mojitos. Van a Cuba a conocer al pueblo cubano, a conocer el país. Y cuando vienen si fueron con una idea basada en la propaganda que han oído aquí, de que en cada esquina hay un militar con una ametralladora y que el pueblo está tirado en la calle llorando y que la gente anda sin zapatos, cuando regresan ven que todo eso que ellos creían era una mentira, era propaganda anticubana, hecho y promovido por los intereses de esta gente que viven de ese cuento, donde Cuba es definitivamente un negocio aquí. Por eso que yo no creo en ninguna de esta gente que reciben. Uno en el panel dijo ayer, o el miércoles mejor dicho, que él estaba muy orgulloso de la ayuda que el gobierno norteamericano le daba a los disidentes en Cuba. Eso es mentira, eso es falso. La ayuda principal se lo da a los vives bien, a los bichos cubanos aquí en el sur de la Florida, que se han aprovechado a través de los años, encontraron un camino para esquilmar dinero de los que pagan impuestos en los Estados Unidos. Eso ha sido lo que ha sido. De paso, alguien me dijo ayer que oía el programa y que había veces que yo me ponía un poco agresivo. A mí no me gusta ser agresivo, pero hay veces que, viviendo aquí, que tú te llegas, te topa la coronilla, tú dices, pero ¿cómo es posible que esta gente... Tú oyes a Ileana Ros-Lehtinen hablar sobre el asunto cubano y es asqueante las barbaridades que esta familia de nosotros, porque es prima segunda o tercera mía, se atreve a decirle. Es simplemente alguien cantándole al coro. Ya no es solamente lo que se conoce como la media cubana, las estaciones de radio controladas por cubanos y las estaciones de televisión, sino hasta las mismas estaciones norteamericanas le hacen una entrevista y la tratan. No hay una pregunta fuerte que tú oyes a periodistas norteamericanos hacerle a congresistas y a senadores
y oficiales de los diferentes gobiernos, ya sean republicanos o demócratas, en el resto del país. Aquí se trata a esta gente con guantes de seda. Yo tengo un amigo, Michael Putney, que le ha hecho una entrevista a Ileana Ross, y para hacerle una preguntita que pudiera ser fuerte, tiene que tirarle 2 moticas de algodón, diciendo, no, en este momento que la CELAC está reunido en Cuba, el gobierno de Cuba ha tirado, thrown in jail, ha tirado en las cárceles a 1,000 disidentes. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente que oyen eso y no conocen la situación, lo que pasa en Cuba y lo que pasa aquí en cuanto a los cubanos y en cuanto al Congreso y al castigo que le ha tenido arriba al pueblo cubano por tantos años, hay veces que se creen eso. Throwing in jail 1,000 people. Y 4 o 5, no, dijo, and a few presidents went to the meeting of the CELAC in Cuba. A few presidents. Fue everybody, fue todo el mundo, no fueron unos cuantos presidentes. Entonces, eso es para endulzarle la píldora a Ileana Ross Letty, y no vale la pena. Mira, aquí hubo congresistas que fueron gigantes en el Congreso norteamericano, que lograron cosas para este estado, especialmente para el sur de la Florida, a los cuales ellos representaban, y digo Dante Fascelli, digo Claude Pepper, y digo William Lehman, que sí hacían cosas, que sí eran importantes, no solamente para nosotros aquí, sino que eran importantes en el país. Quítale el tema a Cuba, a Mario Díaz Valares, Ileana Ross Letty y al otro de Albio City. ¿Y qué? ¿Qué es lo que ellos contribuyen al bienestar de este país? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que ellos contribuyen a sus propios distritos aquí? Absolutamente nada. Viven de eso. Si no fuera, si las relaciones se normalizaran entre los dos países, no siendo aliados, teniendo opiniones totalmente diferentes, pero las mismas opiniones totalmente diferentes que se puede tener con cualquier país del mundo, teniéndolas así, pero con respeto, con igualdad, esta gente no tendría nada que decir, porque de todo lo que ellos dicen es lo que tiene que ver con Cuba. Ileana está muy disgustada, porque en la página principal del New York Times no aparece el problema de Venezuela, y aparece lo que está pasando en esa parte del mundo, en el país al lado de Rusia. Pero por supuesto, ahí hay 100 muertos ayer, ahí hay prácticamente el comienzo de una guerra civil, que gracias a Dios que parece que se va a poder resolver. Venezuela sí hay un problema, pero lo que no dice ninguno de esta gente aquí es que el gobierno de Venezuela es un gobierno electo por las personas, legítimamente electo en una elección democrática. No solamente el gobierno para presidente, sino el gobierno de los municipios y demás. A lo mejor a mí no me gusta, a ti no te gusta, a un montón de gente venezolanos allá y aquí no les gustan, pero no pueden decir que es una dictadura, ni que están, como dicen, masacrando a estudiantes. Eso es mentira. Entonces ella quiere que pongan eso en la página principal de New York Times y que se olviden de lo que está pasando en las otras partes del mundo. Es absurdo. Y yo creo que un periodista que valga la pena, que se respete a sí mismo, hay veces que tiene que decirle, oiga señora, con todo respeto, a usted se le ha ido la mano en esto, pero nadie se lo hace. Todo es, mi querida, mi querido, te quiero mucho. Eso no es periodismo, eso es lo que hacen las mascotas de los equipos de béisbol o de fútbol. Y eso es lo que ella, una reportera, le reporta todos los días a la Caverna Mambisa, conocido también por Radio Mambisa, desde Washington, mis queridos, los quiero mucho, está pasando esto, siempre está pasando algo que tiene que ver con Cuba, no con el resto del mundo. ¿Tú sabes? Entonces yo hay veces que por eso aparentemente algunas personas creen que yo soy agresivo. No soy agresivo, es que me canso. Como dijo un líder negro durante la pelea por los derechos civiles, estoy cansado de estar cansado, Arturo. No, así mismo. Tío, mire, bueno, yo le quería decir, usted empezó diciendo que algunos amigos le han dicho que usted a cada rato es un comentarista agresivo. Yo le estoy diciendo que
ahora cuando venía íbamos a tener este programa con usted, yo lo dije, pero estamos en una conferencia, una llamada de conferencia con algunos miembros del grupo del cual yo formo parte, de Cuban Americans for Engagement, de Café, y cuando dije que tenía que irme de la reunión porque estamos preparando una conferencia ahora el 15 de marzo ahí en Miami, cuando dije que iba a hacer el programa con usted, Isabel Alfonso, que es una de nuestras directoras, dijo que usted era el comentarista preferido de ella. Así que usted sabe que también usted tiene sus detractores, pero tiene también gente que sigue el programa, y cuando usted está en el programa, incluso en esto le vamos a dar un poco de celo a Edmundo, y bueno, yo también lo tengo porque usted también me supera entonces en eso, pero es el preferido de varias gente. No, muchísimas gracias a ella. Pero no, a mí es que me lo dijo, no me lo dijo. Déjame decir una cosita de más ahí. Yo creo que primero hay que mirar también los cambios que están ocurriendo en la comunidad cubano-americana y en su contacto con la isla. Esa idea de que los cubanos que van allá no viven trancados con su familia y más nada, es simplemente no cierta. Y todo el que ve también las visitas de norteamericanos se da cuenta que hay un contacto enorme. Hay mucha gente que el viaje a Cuba le ha ido cambiando su forma de ver el tema del embargo, quiénes son los que sufren por el embargo, qué lógica tan absurda tiene construir un muro ficticio en relación a los viajes a Cuba. Mire, este último número de la revista Espacio Laical, que publica el Arzobispado de La Habana, tiene 2 artículos, o mejor dicho, 3 artículos por jóvenes cubano-americanos que son hijos de cubanos-americanos que ellos crecieron aquí, gente que vino en los 60 y que esos son sus hijos. Tiene un artículo de un estudiante de doctorado de Yale que se llama Michael Bustamante, tiene de un muchacho que se llama Alexander Correa, y otro de Ricardo Herrero, que es el vicedirector ejecutivo del Cuba Study Group, que usted mencionó a Carlos Saladría, como que estaba en ese panel, y yo creo que eso hay que verlo con una gran simpatía, porque hay bastante contacto. De acuerdo contigo. Arturo, otra vez me están tocando la música, quiere decir que vamos a ir al último set de comerciales y regresamos con nuestros oyentes, Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Gulfstream, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Gulfstream vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde, los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Gulfstream, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Gulfstream, 305-428-2828, 305-428-2828, Gulfstream. Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba.
Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Sí, vuelve con Sahel, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sahel encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sahel o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente, Sahel, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. Bueno, estamos de regreso y nos quedan pocos minutos. Arturo, quiero decirte que la persona que me hizo esa crítica es una persona en los medios de comunicación, en un canal importante de aquí de Miami, no es uno de los canalitos de por la noche, y es un amigo mío, me lo hizo como una reflexión por parte de él. Yo estuve de acuerdo con él y expliqué ahora el por qué me es difícil hay veces mantener la calma y mantenerme tranquilo. Déjame decirte que también, regresando a la cuestión de Israel y demás, yo he hablado con hombres de negocio de Israel en Cuba. Casualmente me he encontrado con ellos en el patronato, igual que estoy seguro tú en ocasiones has hablado con ellos. Y me han manifestado que es una cosa absurda, irracional, que los Estados Unidos tengan un embargo contra Cuba, estando a 90 millas de ahí, de Cayo Hueso, y que ese mismo tipo de política, que no solamente embargo, también es un bloqueo, porque es un bloqueo económico financiero, pero bueno, eso es otra cosa, que si los Estados Unidos fueran consecuentes con las razones que ellos dan para el embargo a Cuba, tendrían que tener un embargo con medio mundo. Pero bueno, otra vez yo digo, yo comprendo lo que tú dijiste de Israel, pero yo creo que la posición que tú dices en privado es válida, pero es mucho más válida cuando tú la haces en público. Si van a votar a favor de que se mantenga un embargo y votan a favor de la posición de los Estados Unidos y en privado te dicen otra cosa, eso choca conmigo. Yo no lo acepto, no creo que es honesto tener dos posiciones sobre un mismo tema. Así que bueno, yo creo que usted tiene en eso razón. Ahora les recuerdo que cuando Israel explica su voto tampoco dice que está de acuerdo con el embargo. Lo que dice es esto que le estoy diciendo, que hay una historia de votar en la cual Cuba ha votado en contra de Israel y Israel ha votado en contra de Cuba, pero ni siquiera en la explicación del voto Israel defiende el embargo. Es que el embargo no lo defiende nadie, tío. Es que esta gente que están a favor del embargo están tan huérfanos de argumentos, no tienen nada que decir para defenderlo, y como usted decía al principio, lo más importante es que en la política de Estados Unidos se supone que sirva a los valores e intereses de este país, y cuando uno pone el embargo en esa prueba, terminamos por calificarlo como una política anti-norteamericana, porque como usted lo dice, más que todo, no es solo el daño que le hace a Cuba y lo que el efecto que tiene en el estado de los derechos humanos en Cuba, tanto los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos políticos y civiles, sino también el efecto que tiene en el lugar de Estados Unidos en el mundo, y la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas es el peor de los ejemplos. Óigame, cómo en algo tan sensible, que es central a la política norteamericana, donde están una de las principales, si no la principal amenaza a la seguridad de este país, a sus activos económicos en el mundo, a su población, a su territorio, se va a estar jugando a la politiquería, incluyendo un país que durante 20 años no hay ningún récord de que haya participado al contrario,
Al contrario, si han habido actos de terrorismo, han sido actos de terrorismo iniciados aquí contra Cuba. Pero mira, para terminar con esta cosa de Israel, yo he hablado con rabinos aquí norteamericanos y ellos me han dicho lo que tú has dicho. Sí, mira, cuando los Estados Unidos, por supuesto, están en el Consejo de las Naciones Unidas y ha vetado propuestas para castigar a Israel y demás, entonces Israel sí tiene una deuda de gratitud en ese sentido, de que hasta cierto punto, en muchas ocasiones, el único país que ha estado a favor o en contra de las acciones que se quieren tomar a las Naciones Unidas contra Israel ha sido los Estados Unidos. Entonces ellos ven eso como un, vamos a decir, como un deber por parte de Israel de también ayudar o soportar la posición de los Estados Unidos en prácticamente en cualquier cosa, aunque no sea en realidad lo que el pueblo israelita quiere. Yo estoy seguro que Cuba en la cuestión de Israel y a nivel de los Estados Unidos del mundo no es nada tan importante o muy importante. Así que, pero bueno, la mayoría de los israelíes están contra el embargo. Si además como política de la posición de la Cancillería israelí están en contra de todos los embargos, porque Israel ha sufrido un embargo por parte de los países árabes. Claro, por supuesto, por eso es más duro de aceptar que entonces ellos voten a favor de la posición de los Estados Unidos. Pero bueno, eso es mi opinión y tú sabes que yo respeto sinceramente al pueblo judío, al pueblo israelita, y lo más importante, que pudiera haber diferencias, y la hay dentro de Israel, muchas diferencias, pero lo que todo el mundo está de acuerdo es en la sobrevivencia de Israel como nación donde está. Así que ya yo creo que hemos llegado al final, Arturo. Me gustó mucho tu participación, he disfrutado de la conversación, te lo agradezco muchísimo, y de paso entonces me despido de nuestros oyentes. El Mundo García estará con ustedes el próximo lunes como siempre. Gracias, Arturo, y muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias a usted, Pío, que tenga un buen fin de semana y le deseo lo mejor a la audiencia. Gracias. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.